Saludos, saludos, hermanos. Dios les bendiga. Feliz sábado. Ya es viernes de tarde y feliz sábado. Ya comenzamos las horas de sábado. Qué bueno que estamos una vez más en otro encuentro con la palabra de Dios, un encuentro con Jesús y un encuentro entre nosotros como hermanos. Vamos a orar y entonces tenemos el estudio de esta tarde. Querido Padre y buen Dios, gracias. Gracias por las bendiciones. Gracias porque nos diste una buena semana y nos das este espacio para un nuevo encuentro, para estudiar tu palabra. Acompáñanos en esta experiencia. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que nos acompañan, que han participado de las oraciones y ahora del estudio de la Biblia. Y quisiéramos buscar en el libro de Gálatas. Gálatas, el capítulo 5, versículo 23. En otros estudios estuvimos analizando algunos de los frutos del Espíritu. Amor, gozo, la paciencia, la ciencia de la paz, la mansedumbre. Eso está en el libro de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. En esta ocasión vamos a cerrar ese estudio, así como Pablo lo cierra. Él hace una lista, es una lista secuencial de frutos. Él lo dice que es el fruto, en singular, el fruto porque es algo integral, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la fidelidad. Y él termina esta serie, esta lista de frutos del Espíritu con la templanza. La templanza no es otra cosa que el dominio propio, autocontrol. Y la templanza también se podría considerar como equilibrio de la vida, balancear todas las cosas, dejar que el Espíritu Santo produzca en nosotros todos los demás frutos. El amor, la paciencia, que es la ciencia de la paz, la mansedumbre, la beneficencia o la benignidad, la bondad. La templanza es un fruto muy importante porque en este mundo vivimos en excesos, en este mundo que es muy relativo todo, y a lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno. Es cuando la templanza, o sea, el dominio propio, el autocontrol, el dejar que Dios controle nuestras decisiones, vaya guiando el Espíritu Santo nuestras decisiones y que estemos cada vez más cerca de la voluntad de Dios. Esa templanza, ese dominio propio retoma mucha relevancia, mucha importancia. Por consiguiente, en esta tarde quisiera comentar algunos puntos muy importantes de este tópico de Gálatas 5:23. En Gálatas 5:22, recuerden que ya lo hemos leído otras veces, amor, gozo, paz, benignidad, pero en el versículo 23 dice mansedumbre y templanza. Contra estas cosas de fruto del Espíritu no hay ninguna clase de condenación. Ahora, en primer lugar, la templanza tiene que ver con la verdadera victoria que comienza en nosotros mismos, en el corazón, en mí comienza ese autocontrol. Por eso se llama autocontrol. Primera de Corintios 9:25, el apóstol también habla a los hermanos de Corinto lo siguiente: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y esto a la verdad para recibir una corona corruptible. Los deportistas, los gimnastas, los que practican deportes de alto rendimiento se abstienen de bebidas alcohólicas, de consumo de tabaco, de consumo de drogas, porque su organismo tiene que estar en óptimas condiciones para el máximo rendimiento. El apóstol Pablo compara entonces nuestra carrera cristiana, nuestra vida cristiana con eso. La abstinencia es el dominio propio, el control del apetito, el control de los pensamientos. Por eso es tan importante que el apóstol presente en la lista de fruto del Espíritu que el Espíritu Santo produce en nosotros autocontrol. Esa es la verdadera victoria. La verdadera victoria comienza cuando un corazón humano es gobernado por el Espíritu Santo. Es guiado por la palabra de Dios. Es influenciado por el carácter de Cristo.
Así que mi invitación es que le pidamos a Dios en esta tarde, en este sábado, reflexionemos y le pidamos a Dios que produzca en nosotros ese fruto maravilloso llamado fruto de la templanza, del dominio propio. Es equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, segunda de Pedro 1:6. Imagínense quién está escribiendo aquí. Pedro. Pedro era el impulsivo, Pedro era el que hablaba y luego pensaba. Pedro era el que quería cortar la oreja a Malco. Pedro era el que le dijo Jesús, no te voy a abandonar, no te voy a dejar, así sea que vaya hasta la muerte contigo. Y luego resultó negándolo. Ese Pedro, después de ser convertido, Pedro estaba convencido de Jesús, pero no estaba muy convertido su corazón, pero cuando fue convertido, escribió cartas a los hermanos a nivel universal, a los cristianos. Y en la segunda carta, capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente. Ves tomando nota de los versículos. El primero fue en 1 Corintios 2, 25, ahora estoy leyendo 2 de Pedro 1, 6. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Autocontrol, dominio propio. Ya esas reflexiones lo hemos hablado ya otras veces, pero quise hoy tomarlo otra vez porque me parece que es un tema que hay que meditar. El autocontrol. El dejar que Cristo reine en mi vida. Que es como que mi actuar, mi pensar, mi hablar, todo mi carácter sea influenciado por el carácter de Jesús. Y esto es algo muy importante, yo lo veo muy relevante. Por eso lo quise compartir con ustedes hoy. Es resistir a la tentación, el dominio propio. Es una virtud, miren, es algo que se desarrolla. A la fe se le añade virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Otra cosa que también nos habla aquí el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, el cristiano genuino, que es comparado con una persona que se prepara para una carrera, y estos deportistas logran una corona corruptible, una medalla de aquí terrenal, pero nuestra carrera es mucho más importante, hermanos y amigos, que están aquí conectados en esta noche o estarán siguiendo la transmisión en otro momento. Es una carrera de vida eterna. Aquí es donde yo quiero hacer énfasis. Es una carrera por la eternidad que ya iniciamos en el momento en que aceptamos a Cristo como Salvador. Y por eso es relevante este tema y yo te invito a que lo sigas profundizando más y repasándolo y analizándolo, estudiándolo. El fruto del Espíritu. Y termina con ese fruto, la templanza, el dominio propio, el autocontrol. Es sinónimo. Las tres palabras son sinónimas. Porque ese es el sentido de ser cristiano, hermanos amados, amigos. Ese es el sentido de mi vida al entregarme a Cristo, para que pueda tener victoria sobre el pecado, para que mi carácter sea transformado, para que mi vida sea restaurada, para que comience la restauración en mí y luego continúa en una serie de restauraciones en mi familia, en la iglesia, en todas mis relaciones. Entonces, pensemos que es una victoria sobre el pecado, una victoria sobre el mal carácter, ese fruto del Espíritu, el dominio propio, pensar antes de actuar, pensar en que esa tentación va a deshonrar a Dios, va a perjudicarme a mí, va a perjudicar a mi familia. Yo no voy a ceder a las insinuaciones de Satanás. Eso es dominio propio. Miren, el apóstol Pablo lo dice
Y lo acabamos de leer en 2 de Timoteo 1:7. Pero luego en Filipenses 4:5, él también añade esto: sea vuestra gentileza conocida por todos los hombres. Esa amabilidad con que nos relacionamos, esa respuesta amable que damos a nuestra esposa, a nuestros hijos, esa respuesta que damos a nuestros padres, sin ofenderlos, amándolos, respetándolos, que es lo más valioso que un padre espera de sus hijos. Si estoy hablando aquí para los jóvenes que están escuchando, eso es dominio propio. El dominio propio, la templanza, debe de ser una influencia en todos los aspectos de nuestra vida. El decir no al pecado, el hacer una respuesta amable, el ir en progreso. La fe añade virtud, virtud añade conocimiento, el conocimiento de Dios y el conocimiento de la palabra añade autocontrol y dominio propio. El dominio propio es una de las evidencias más claras de la obra de la gracia de Cristo y del perdón de Cristo y el poder del Espíritu Santo transformador en el corazón humano. Autocontrol. Ser una persona que se domina, que domina sus emociones, que domina su lengua, que domina sus reacciones, que domina sus palabras. Ahora en psicología se le dice inteligencia emocional, pero la Biblia lo dice autocontrol, la Biblia lo llama como templanza, dominio propio. El dominio propio no es una fuerza aislada, sino el resultado de una vida rendida al Espíritu Santo. El cristiano que desarrolla el dominio propio, la templanza, no está esclavizado al apetito, no está esclavizado a la ira o al orgullo, sino que vive en libertad para glorificar a Dios como hijo de Dios. Por lo tanto, mis amados, en un mundo de prisa, de excesos, de abuso, de irrespeto a las cosas, a la moral, de ignorar a las cosas divinas y principios espirituales, surge este principio, surge este fruto como algo grande para nuestra vida cristiana. Y la grandeza del cristiano está en eso, en honrar a Dios en toda nuestra vida. Nuestro comportamiento, nuestra vida, nuestra paz, nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo eso produce paz, produce victoria cuando hay equilibrio y cuando dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. La templanza o el dominio propio es libertad de quien, lleno del Espíritu Santo, gobierna sus deseos y emociones bajo el señorío de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga grandemente. Qué bueno que hemos repasado este tema tan importante. A mí me ha llamado mucho la atención. Yo estoy profundizando más, estudiando más este tema acerca del dominio propio, porque lo necesito. Yo sé que tú también lo necesitas, que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestra vida, transformándola y reafirmándonos cada vez más que el soberano de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestros impulsos, de nuestros deseos, de nuestro corazón, es Cristo Jesús. Vamos a orar para terminar nuestra meditación. Querido y buen Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias porque nos has permitido en esta tarde, en esta noche ya iniciando el sábado, un nuevo encuentro con tu palabra, un nuevo encuentro contigo, querido Jesús, un nuevo encuentro con mis hermanos y amigos. Danos ese fruto del Espíritu llamado templanza, dominio propio, autocontrol. Sigue siendo tú el Señor de nuestra vida, Señor. Como consecuencia de eso, nosotros poder vivir una vida que te honre y glorifique tu nombre. Que nuestra conciencia esté tranquila porque estamos del lado tuyo, obedeciéndote y siguiendo tus caminos. Y como resultado de eso, haya paz en nuestro corazón, haya paz y armonía en nuestros hogares y en todas las relaciones interpersonales. Danos un bendecido y feliz sábado en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un feliz sábado todos y que Dios les bendiga abundantemente.